Profe. Bueno, entonces la idea con la charla del día de hoy es que vamos a hablar de Blount, de específicamente Blount infantil. Entonces, eh, los objetivos que me tracé para esta charla ay, son basados principalmente entonces en definir en qué consiste la enfermedad de Blount y cuáles son sus características clínicas relevantes. Vamos a exponer cómo se hace el diagnóstico de la misma y cuáles son las presentaciones según el grupo de edad afectado y cómo se diferencian, aclarando pues algunos puntos claros que muchas veces en la literatura no lo hacen y mostrar los resultados de la evidencia con respecto al manejo de esta entidad y cuáles son algunas recomendaciones. Entonces, está escrito claramente pues que es una enfermedad que va a afectar la región posteromedial de la fisis proximal de la tibia y esto finalmente pues va a generar una deformidad tridimensional en la cual se va a generar un varo de la tibia proximal, ¿cierto? Una alteración pues en el plano coronal describen adicionalmente que los pacientes van a tener una tendencia a la rotación interna de la extremidad y finalmente un procurvatum o un antecurvatum de la misma mientras se va desarrollando, digamos, las características clínicas. A lo largo del tiempo, digamos que existe una línea de tiempo con respecto a la definición de esta entidad. Inicialmente fue el doctor Philip Schlacher en 1922, en donde hizo una descripción de un caso en donde exponía pues como la deformidad que se iba generando en la tibia proximal, específicamente pues una deformidad en varo. Posteriormente fue el doctor Blount quien empezó a reconocer claramente pues sus características clínicas en los pacientes pequeños, en una serie de casos, creo que era aproximadamente de 20 pacientes, en donde definía pues digamos ese compromiso que tenía de la tibia proximal y la deformidad tridimensional que se iba generando. Y finalmente, pues el doctor Langes, que fue el que nos dio el parámetro, digamos, imaginológico para definir algunos estadios, ¿cierto? Y cómo lo iba definiendo, eh, eh, digamos, según las características radiológicas de estos pacientes y cuál era el compromiso de esa fisis proximal. Entonces, inicialmente hay que tener en cuenta que existe una presentación temprana de la enfermedad de Blount, que es el objetivo del día de hoy. Vamos a hablar específicamente del Blount infantil, que es la que se describe y la que fue definida pues inicialmente como la enfermedad de Blount claramente, en donde los pacientes en este compromiso van a tener siempre, digamos que menos de 4 años. Y luego está la presentación tardía, que claramente, pues, digamos, es otro tipo de enfermedad, pues, que creo que también compromete la fisis proximal, ¿cierto? Y su clasificación y definición va a ser un poco diferente. Además, que como vamos a ver más adelante, no comparten ciertas características etiológicas y de base de esta entidad. Estos pacientes van a presentarse pues después ya de los 4 años y Thompson y Carter, luego de tener una definición clara, lo repartieron en Blount juvenil o en Blount adolescente, en el cual está entre los 4 y 10 años y mayores de 10 años respectivamente. Cuando hablamos entonces de la etiología, ¿cierto? Y está definido pues claramente ya que es una entidad que es multifactorial, que tiene un compromiso de la fisis y que tiene dos grandes entidades, un componente biológico y un componente mecánico. Cuando hablamos de cada uno de estos componentes, cuando nos vamos al biológico, describen en la literatura que tiene un componente hereditario, ¿cierto? Y un componente de la raza, principalmente pues que en la población, digamos, en la literatura internacional, está basado principalmente que afecta a la población de raza morena o negra. Cuando hablamos de la herencia, claramente está descrito que solamente en muchos de los trabajos, incluso en unas revisiones de casos que pude pues encontrar, definen que tienen un componente hereditario solamente aquellos pacientes que tienen una presentación infantil, listo, o de inicio temprano. Entonces es aquí en donde empiezan a existir algunas características diferenciales con respecto a la entidad de inicio tardío. E igualmente, cuando hablamos de su componente mecánico, está escrito que, digamos, la marcha de inicio temprano y todo es un factor predisponente para esto y, adicionalmente, el sobrepeso o un índice de masa corporal elevado está claramente asociado para tener
posiblemente desarrollar como un factor de riesgo la enfermedad de Blount igualmente en el componente infantil, diferente a que no se ve en el componente, pues, o en la población un poco más adolescente y en la población tardía. Y es aquí en donde, digamos claramente, muchas veces se definen que son dos entidades completamente diferentes, el Blount infantil y el Blount, pues, de inicio tardío. Si vemos aquí, digamos, es lo que muchas veces nos toca explicarle a los pacientes y a los padres, basados principalmente en la gráfica de Salenius y Banca, en donde la alineación en el plano coronal de los pacientes cuando están en edades tempranas tiende a ser o a predominar generalmente el varo, y luego, a medida que van cumpliendo los años y va pasando el tiempo, 2, 3, 4, 5 años, digamos que su alineación va tendiendo al valgo hasta tomar la alineación definitiva. ¿Qué es lo que pasa? En los pacientes con Blount, digamos que esa curva no se cumple, ¿cierto? Y generalmente terminan siendo o empieza a predominar pues la alineación en varo en estos pacientes entre los 2, 3, 4 y 5 años. Entonces es aquí en donde Langenskiott divide y empieza a darle sus características clínicas radiológicas a los pacientes que presentan pues esta deformidad en la tibia proximal, ¿cierto? Y es aquí en donde da sus 6 estadios en donde se evidencia cada uno el compromiso pues de la tibia proximal, el 1 y el 2 pues con una irregularidad de la misma en la metáfisis, en donde se empieza a generar pues como una angulación en la región proximal, el 3 en donde ya empieza a existir una depresión de la misma como un escalón, el 4 en donde empezamos a ver ya un componente compartido con el quinto en donde se puede observar una fisis doble, y finalmente entre el quinto y el sexto en donde ya se empieza a tener una casi que puente fisiario. Ojo, y esto es que para volverlo a aclarar, cuando estamos evaluando el Langenskiott solamente se define para el Blount infantil, es decir, poblaciones menores de 4 años, para que lo tengamos claramente, y cuando estamos evaluando pues esta escala del Langenskiott. Y para definir adicionalmente cuál es la magnitud del varo, ¿cierto? O el compromiso de la metáfisis proximal, tenemos varias herramientas. Una que, digamos, se describe mucho en la literatura, que es el ángulo que se forma tibiofemoral mecánico, o el ángulo de Levine, en donde está definido como el ángulo tibio metafisiario, pues de la medio diaficiario de la tibia, pues tibio medio diaficiario, ¿cierto? Por decirlo así, y es el que nos da la magnitud de la inclinación o de la depresión que tiene la tibia proximal. Y es aquí en donde lo vamos a evaluar. Inicialmente, pues tenemos la evaluación del ángulo tibiofemoral mecánico, en donde nos puede dar una magnitud que, cuando estamos hablando de magnitudes positivas por encima de 10 grados, empezamos a hablar que el paciente estamos en un escenario de un genuvaro. Y cuando vamos a hablar más específicamente del ángulo de Levine, que es el que tenemos a la derecha, una línea que se traza por toda la cortical lateral de la tibia, siguiendo pues su eje, y adicionalmente una línea que pasa a 90 grados de esta, generando un ángulo con otra que va hacia toda la longitud de la metáfisis. Esto nos va a dar el ángulo de Levine y la magnitud o el compromiso que tenemos de esa metáfisis proximal. Ángulos que están por encima de 11 grados, digamos que nos van a tener una tendencia, o casi que nos hacen un diagnóstico de Blount, y Feldman y Schoenecker en un trabajo más adelante lo aumentaron a un poquito a 16 grados, pero generalmente lo que uno da en cuenta en la literatura es el ángulo de Levine mayor a 11 grados, para definir pues que estamos en el escenario de una enfermedad de Blount. Adicionalmente, para llenarnos de herramientas, vemos cómo el índice de masa corporal siempre ha sido un factor pronóstico, o casi que un factor, digamos, un componente en el diagnóstico de esta entidad del Blount infantil. Vemos como claramente en los pacientes que tienen un sobrepeso, vemos como la curvatura, ¿cierto? O digamos que el bowing o la curvatura de la tibia proximal va a ser un poco mayor en esos pacientes que tienen sobrepeso, y adicionalmente vemos como el percentil igualmente del índice de masa corporal está sobre todo más elevado en estos pacientes que tienen enfermedad de Blount. Y aquí se atreven a decir, pues, o dar como algunos factores pronósticos, en donde tenemos un ángulo metodiaficiario mayor a 10 grados y un índice de masa corporal mayor a 25 grados en el escenario de un paciente pues que tenemos una deformidad en el plano coronal,
vamos a tener una sensibilidad y una especificidad cercanos al 100% para casi que irnos hacia un diagnóstico de Blount con pocos, con verdaderos negativos y verdaderos positivos, lo que le da pues un factor o digamos una mayor potencia pues a este escenario. Y cuando empezamos a hablar mecánicamente del comportamiento de estos pacientes, hay que hablar que como tienen una alineación o una alteración en ese plano coronal, ¿cierto? El momento en varo en el apoyo medio va a ser mucho mayor. Esto a lo largo del tiempo va a empezar a generar una laxitud en todo el compartimento lateral y describen que aquellos pacientes en los cuales ya empezamos a tener una deformidad en el plano coronal, generalmente cuando son menores de 4 años y tienen un ángulo de 30 grados de varo, esto aumenta casi 7 veces la presión en este compartimento medial. Y cuando estamos en los pacientes cercanos a los 12, a los 2 años, con una magnitud de 20 grados de un varo, dicen que ya se empieza a generar inhibición del crecimiento de la metáfisis proximal de la tibia. Y es en donde empieza a, digamos, a predominar o a prevalecer la deformidad en la región proximal para que empecemos a entender el impacto que tiene el peso en estos pacientes. Y luego de esto, encuentra ya uno en la literatura cuáles son las opciones de manejo para eso. Generalmente en esta población infantil, el objetivo es, digamos, está sedimentado que debe ser un crecimiento guiado como una estrategia inicial, ¿cierto? Entonces me encontré este trabajo en donde pues está Heisenberg, que incluso lo estuve compartiendo con el doctor Galván, en donde evalúan cuál es el ángulo mecánico de la tibia medial proximal, la tasa de corrección y adicionalmente tienen en cuenta el ángulo femoral lateral distal. Les hacen 2 años de seguimiento usando este tipo de placas laterales que son muy similares pues a las, a las Epiflex que usamos nosotros y vemos como el uso de estos pacientes impacta notablemente en la alineación final y en la deformidad, digamos, en la magnitud de deformidad en la tibia proximal y mejora pues la alineación de estos pacientes, ¿cierto? Adicionalmente, vemos como los resultados que ellos exponen desde el preoperatorio, teniendo ángulos tibias de la tibia medial proximal de 77 grados, ¿cierto? En el primer seguimiento a los cercanos a los 7 meses vemos como mejora hasta 83, vemos como en el segundo seguimiento ya logramos obtener un ángulo tibial medial proximal luego de un año normal basado y seguimiento a los 2 años, logrando pues como la corrección adecuada en el Blount infantil y el impacto que esto tiene. Adicionalmente, este es un trabajo muy reciente que logré descargar en donde evalúan el impacto que tienen pues el crecimiento guiado con respecto al uso de las placas Epiflex o el uso de las placas flexibles en la región proximal. Incluso ellos definen que tiene un componente en la escala de Langes, que incluso también lo estuve revisando con el profe y llegamos como con unas dudas y vamos a ver ahorita pues las imágenes evaluando el MAD, el ángulo tibial el ángulo medial proximal tibial y el ángulo del fémur distal lateral, evaluando cómo en aquellos pacientes, si ustedes logran observar la panorámica inicial, vemos como ambos tienen un compromiso pues, de la metáfisis proximal con un Lange-Scott más aumentado o digamos mayor en los pacientes en la extremidad derecha y vemos como el uso de las placas logró obtener un resultado favorable incluso en el miembro inferior izquierdo, pero como luego el retiro de las mismas, la deformidad casi que residuó en la derecha. Ellos recomiendan que incluso se puede repetir el manejo o aplicar una nueva placa, plaquita pues o plate en la tibia proximal y finalmente logra mejorar definitivamente pues como la alineación. Ellos tienen un sustento en donde dicen que incluso el Lange-Scott les mejora, ¿cierto? A mí pues eso me queda claro, incluso lo estuvimos hablando con el profe y decía, pues no es que mejore, sino que finalmente pues se fusiona. Entonces es como algo que tenemos ahí como dudas con respecto a este trabajo e igualmente ellos se atreven a usar placas en la tibia proximal, incluso en Lange-Scott tan avanzados como 4, y vemos cómo logran mejorar la alineación de la extremidad e incluso para ellos, al momento del retiro, digamos que el Lange-Scott se devuelve. A mí me quedan pues como esas dudas con respecto a si realmente es que se devuelve o si finalmente es que
termina de evolucionar y el crecimiento del niño pues logra, digamos que casi fusionar pues la fisis como el resultado pues definitivo. Y adicionalmente es importante que cuando hablamos de Blount, pues hay que tener en cuenta que no solo vamos a evaluar la deformidad de la tibia proximal, sino que hay que evaluar todo el segmento corporal. Entonces hay que tener en cuenta qué tanto impacto tiene el fémur distal, y es aquí en donde vemos cómo la alteración en el ángulo femoral distal en este trabajo lateral en los pacientes con Blount infantil tiene una diferencia estadísticamente significativa que incluso le dicen a uno o le sugieren, y como debería ser, que siempre hay que evaluar la posibilidad de evaluar en la enfermedad de Blount con el varo de la tibia proximal si tiene adicionalmente un varo del fémur distal. ¿Y cómo medían eso y cómo hay que hacerlo? Pues tenemos una tabla, ¿cierto? Basado en un estudio pues del doctor Sabharwal, digamos que es uno de los que más escribe acerca de Blount, tablas muy similares a las de Tonis como para la cadera, en donde ellos digamos que le dan a cada población, hablando principalmente del ángulo mecánico femoral distal lateral, cuál es, digamos, la alineación que tenemos o, digamos, el ángulo en promedio para cada una de las edades. Y según esto, definir si el paciente tiene alguna magnitud de varo o no en la región del fémur distal y así tomar conductas para definir si hay que operar el fémur, ¿cierto? O intervenirlo o no. Y finalmente me encontré un trabajo, pues digamos que generalmente describen en los textos que la mayoría de los pacientes con Blount infantil, el objetivo sería hacer un manejo con crecimiento guiado y con, digamos, procedimientos, digamos, con menor tasas de complicaciones. Me encontré este trabajo en donde tratan de comparar las osteotomías, ¿cierto? Y con respecto, pues, al uso del crecimiento guiado en el Blount infantil, y realmente, pues, si ustedes se ponen a mirar y uno se pone a sedimentar la tabla de los resultados, realmente el crecimiento guiado en los pacientes menores logra obtener un mejor desenlace basados principalmente en la magnitud de la corrección, ¿cierto? Y con respecto a los pacientes que fueron llevados a osteotomía de la tibia proximal, teniendo, digamos, un desenlace estadísticamente significativo mucho mejor. Y además refieren y comentan en el trabajo que los pacientes tienen menores tasas de complicaciones, en algunos casos tienen menores tasas de recidivas en comparación cuando se maneja inicialmente con el crecimiento guiado. Entonces, digamos que reservan o recomiendan reservar, digamos, los procedimientos como osteotomías para cuando estén cercanos los pacientes más a la madurez esquelética y adicionalmente, digamos, en Blounts que tengan un inicio más tardío. Listo, para que lo tengamos claro con esto, y eso pues lo podríamos discutir más adelante. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, y algunas de las recomendaciones que dan en algunos de los trabajos que logré revisar, es necesario hacer una sobrecorrección en estos pacientes cuando estamos hablando del escenario o de la enfermedad de Blount. ¿Cierto? Me encontré este trabajo en donde recomiendan que se debería hacer una sobrecorrección de los mismos, pero en este estudio grande que les pongo aquí, generalmente el tratamiento lo hacen con osteotomías, ¿cierto? Y ellos recomiendan que la corrección no debe ser más de 15 grados cuando estamos hablando del ángulo tibio-femoral. Bueno, y Sam Harwell define en alguna de sus series más largas que da una recomendación de llevar a una sobrecorrección de no más de 10 grados, incluso con el objetivo pues como de darle una gabela al paciente pues cuando estamos en el escenario de Blount infantil, que termine pues su crecimiento y no genere pues como una recaída o una recaída. Generalmente llevarlo como a la zona 1 o zona 2, pues digamos en el plano del valgo para tener pues como unos mejores resultados. Finalmente entonces, yo creo que hay que tener bien claro que los estadios del Langeskio son para definir la enfermedad de Blount infantil. Bueno, los resultados tienden a tener mejores desenlaces cuando el manejo se hace con seguimiento estricto, estadios bajos, en este caso Langeskio cercanos a 3 o menores de 3 y el uso de crecimiento guiado. Y ojo, que existen muchas opciones de manejo con respecto a la deformidad, cada uno va a tener sus desenlaces, pero está claro que impactar temprano tiene, digamos que unas menores tasas de complicaciones con respecto a cuando tenemos, digamos, pacientes ya
hacemos un diagnóstico tardío que se nos sale pues del tema de hoy y requiere unos procedimientos pues mucho mayores y mucho más complejos para esto. Y listo. Esto era como lo